con un ligero cambio sobre la previsión inicial, cambio que obedece, porque los dos ponentes en ellos se han puesto de acuerdo con bastante lógica, a una secuenciación cronológica de los contenidos de sus disertaciones, de tal manera que cambiaremos el orden inicialmente previsto. Empezaremos con el profesor Senén de Frutos y luego seguirá el profesor Rufino, y tendrán ustedes la posibilidad de ver una mayor linealidad cronológica en el contenido de sus exposiciones. El profesor Senén de Frutos viene de la Universidad Loyola, es profesor titular del Departamento de Humanidades y Filosofía en el área de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, Ética y Derechos Humanos desde el año 2013 en la Universidad Loyola, director de este departamento en los cursos 13-14 y 19-20. Se doctoró en Filosofía del Derecho, Moral y Política en la Universidad de Sevilla. Casi las fechas de los doctorados convienen, no nos hacen demasiado mayor, pero en el año 98, creo, ¿no? Donde fue profesor también en la Universidad de Sevilla, del Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política, hasta el año 2013. Su investigación está dedicada fundamentalmente al campo de la ética, teorías de la justicia y derechos humanos, interculturalidad y pensamiento crítico contemporáneo y pensamiento y tradición jesuita en la modernidad. Es coordinador de la línea de investigación Gobernanza y Derechos Humanos para la construcción de sociedades inclusivas y sostenibles en el programa de doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible de la Universidad Loyola, investigador principal del proyecto Pensamiento y Tradición Jesuita y su proyección sobre la modernidad desde la historiografía, la traductología y la filosofía jurídica, moral y política. Actualmente es investigador principal del proyecto Ética y Justicia Cosmopolita en la Escuela Ibérica de la Paz y la Escolástica Iberoamericana, aportaciones del pensamiento de la tradición jesuita, que está financiado por la Agencia Estatal de Investigación, junto con el profesor Eduardo Ibáñez Ruiz de Portal, a quien tuvimos la ocasión de oír ayer. Proyecto que recoge un acervo documental y bibliográfico en torno a Suárez, transmitido por varias generaciones de investigadores jesuitas, y también director de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Yacuría. Coordina el Grupo Internacional de Investigación PEMOS de Pensamiento y Tradición Jesuita en la Modernidad, cofundador de la Escuela de Filosofía Intercultural. Nos ahorramos el germanismo, profesor visitante en diferentes universidades de España, Europa y Latinoamérica, donde imparte cursos y seminarios de posgrado y doctorado, revisor y participante en diversos comités científicos. En fin, quiero sí hacer referencia no solo a las 10 tesis doctorales que ha dirigido, sino a los enorme caudal de publicaciones, capítulos de libros, de revistas especializadas. Bueno, es un largo etcétera que yo creo que mejor debe dejar paso a su intervención, que será sobre Francisco Suárez, moralidad y justicia como fundamento del derecho en la comunidad universal. Profesor Senén de Frutos, suya es la palabra. Muchas gracias, profesor Eduardo Fernández. Muchas gracias especialmente también a mi querido amigo Manuel Lázaro. Bueno, por invitarme, por invitarnos también aquí a esta sección, ¿no?, de la Universidad Loyola Andalucía, que es nuestra línea de investigación, que, bueno, que aquí representamos Eduardo Ibáñez y un servidor, ¿no? Para nosotros, bueno, es un honor participar de este evento, poder ampliar nuestros debates, poder escuchar a los colegas, y como no, es un honor y es una satisfacción también, porque, bueno, también te das cuenta de que no estamos solo en la actividad de cada grupo, de cada departamento, de cada universidad, sino que realmente pues vamos tejiendo, ¿no?, una comunidad universitaria que creo que es la que, digamos, el sujeto real, al fin y al cabo, el sujeto real desde el cual nosotros operamos, ¿no?, desde esas redes, desde esos, digamos, paradigmas compartidos con diversidades, a veces con no entendimientos, igual es muy humano, pero ciertamente, bueno, creo que es un gusto, ¿no?, poder compartir y poder profundizar en estas líneas de investigación. Como ha dicho el profesor Eduardo Fernández García, bueno, pues me voy a tratar de hablar de algunas contribuciones de Francisco Suárez, teólogo, jurista, filósofo jesuita, bueno, uno de los autores más destacados de la llamada Segunda Escolástica,
Nació en Granada en 1548, murió en Lisboa en 1617 y, por tanto, hace pocos años en términos históricos. Celebramos el cuarto centenario de su muerte, que dio lugar a un amplio debate académico, científico en distintos lugares del mundo, porque realmente, bueno, su legado es impresionante, su influencia histórica es impresionante, pero también, ¿por qué no decirlo? Es un autor con el que merece la pena seguir dialogando hoy, no ya solamente como memoria historiográfica exigida por deberes de justicia intelectual para con nuestros mayores, para con nuestros antepasados, sino también porque, ¿por qué no? Porque es un autor y forma parte de una tradición de pensamiento que tiene elementos comunes con nuestra sociedad actual, con la sociedad globalizada, con la sociedad del mundo de los intercambios, de los conflictos, de la búsqueda de una paz basada en la justicia. Entonces, estos autores, Francisco Suárez, de la línea de la Escuela Salamanca, en la línea de que después Luciano Pereña llamó Escuela Ibérica de la Paz, que es una categoría historiográfica que creo que es muy interesante. En los últimos años, como ustedes saben, y nosotros también creo que eso tenemos la pertinencia y fecundidad de situar estos autores en una línea no solamente paradigmática de segunda escolástica, humanismo escolástico, como a mí me gusta llamar últimamente, porque a veces se plantea que la segunda escolástica está en oposición con el humanismo. Y es verdad que los humanistas del 16 daban duro a los escolásticos, pero es verdad que los escolásticos del 16 y 17 tienen una altura humanista que es importante no olvidar. Y ellos, de algún modo, ese movimiento de renovación espiritual, de renovación política, de renovación pedagógica, de renovación cívica que supuso el humanismo en Europa, lo vertebraron desde su propia tradición escolar. Por tanto, realmente yo no entiendo que haya oposición en estos autores, sí, con otros con estos autores. Desde estos autores no hay oposición entre humanismo y tradición escolástica. Bueno, pues desde ahí ellos ciertamente pensaron los desafíos. Por eso decía, bueno, ¿por qué dialogar hoy con Suárez? Bueno, pues yo creo que porque ellos pensaron los desafíos de una sociedad global atravesada por la diversidad, atravesada por las relaciones de poder. No nos vamos aquí atravesada por lógica de imperio, por lógica de, bueno, vamos a conquistar el mundo, vamos a, etcétera, vamos a dominar la faz de la tierra. Y ellos pensaron esas relaciones no solamente de la lógica del poder o frente a la lógica del poder, dicho con más precisión, sino buscando esa racionalidad humana común, digamos, esos elementos normativos que atraviesan el género humano. Y desde ahí pensaron ese derecho de gente, que digamos que esta mesa se quiere consagrar un poco a ese estudio. Yo no voy a hablar técnicamente de instituciones de derecho de gente, sino voy a hablar de cuál es el sustrato axiológico, cuál es el sustrato ético y jurídico de ese derecho de gentes, ¿no? Bueno, dos ideas sobre las que quiero articular esta aproximación. Pues primero, la idea de comunidad mundial. Y segundo, la idea del principio de humanidad. La idea de comunidad mundial, universal, en estos autores está ya presente y de ahí se plantea el desafío de la soberanía de la República. Es una soberanía absoluta, es una soberanía relativa. Suárez defendía claramente, después veremos que es una soberanía relativa. ¿Por qué? Porque hay relaciones jurídicas con otros estados, con otros pueblos, porque no lo podemos todos, no todo en sentido jurídico, con otros pueblos en el marco de la sociedad global. Por eso el Estado absoluto pues no es una categoría de la que ellos pensaran el ámbito legítimo de actuación de cada esfera política, ¿no? Desde ahí ya diré también que pues aparece otra idea de modernidad. Yo no estoy de acuerdo con Carl Schmitt cuando decía que
Bueno, sí, estos autores influyen en el derecho internacional moderno, en la formulación, etcétera. Pero al fin y al cabo son autores que, bueno, eran teólogos, eran un poco de una forma displicente, ¿no? Se los despacha, sí, hicieron contribuciones. Bueno, en realidad ellos planteaban otro paradigma distinto al que después se instaura en las relaciones geopolíticas desde Europa. Y por eso, frente a una modernidad ilustrada que aparece como una modernidad competitiva, como una modernidad tendencialmente que busca las lógicas de imperio frente a otros pueblos, ellos planteaban una modernidad basada en la común pertenencia al género humano, en las exigencias de la racionalidad humana, en una idea de humanidad, de identidad humana no jerarquizada etnocéntricamente y, por tanto, digamos, atravesada por esa idea de recta razón que no se puede patrimonializar, que no está patrimonializada por unas sociedades ni por otras, por unos príncipes ni por otros, sean cristianos o sean infieles o sean paganos, etc. Entonces, desde ahí, como digo, surge esa otra modernidad, que a su vez está atravesada por la idea del principio de humanidad, ¿no? Vittoria lo dice magistralmente y lo dice eligiendo dentro de la tradición romana o grecorromana no la cita de Plauto, sino la cita de Ovidio, es decir, no es lobo, el hombre no es lobo para el hombre, sino hombre para el hombre. Ahí ya se posiciona y ellos se posicionan fuerte en la defensa de una antropología que a la altura de la condición humana no puede estar, digamos, basada en una racionalidad estratégica, en una racionalidad etnocéntrica o una racionalidad que niegue o que vea simplemente al otro como una fuente de peligro, como una amenaza, como alguien a combatir, a esclavizar o a dominar o a extinguir en su caso. Por eso, afirmar que el hombre es hombre para el hombre es un concepto aquí, una afirmación densa, por tanto está también implicada en no solamente una concesión antropológica, sino una concesión normativa de esa antropología, de esa forma de construir relaciones desde la condición humana. Bien, entonces, yendo un poco al grano, y voy a leer porque, como no lea, pues hay que estar de tiempo. Centraré ahora en algunas observaciones, ¿no?, acerca de las implicaciones normativas de la idea de comunidad universal que están en el sustrato del derecho de gentes. Digo así, en el Renacimiento, en el particular desde el humanismo cristiano de signo cosmopolita, que opera en esta tradición, la Escuela Ibérica de la Paz, como ahora llamamos, y yo defiendo también, porque creo que es una comunidad más amplia, paradigmática, hay una extensión del ámbito de humanidad. Y aquí estos autores, Molina, Vittoria, Suárez, disputan en el buen sentido por la defensa de la idea de la inclusión en una humanidad plena de los otros pueblos con los que se encuentran de forma nueva, en términos históricos. Así, Vittoria ya asentó que entre la diversidad humana solamente cabe el ius communicationis, es decir, el derecho de comunicación, porque en realidad es la tendencia humana y es la exigencia racional humana. A partir de aquí, pues lógicamente si hay un derecho de comunicación, si hay una exigencia de tratar al otro como semejante, también de ahí se deriva, de ese núcleo antropológico, se deriva la exigencia ética de evaluar nuestros pretendidos derechos, nuestras pretendidas acciones justas, en función de cómo afecta al otro, que también es semejante, y que también es portador, lógicamente, de intereses legítimos y de derechos específicos. Así, la asunción de la comunidad, de la común humanidad, no fractura entre diversidad de gentes, culturas o religiones, y la común eticidad orienta la justicia de los propios derechos.
pues está mediada por un entendimiento de que en la humanidad opera una racionalidad humana común que no se encuentra de partida jerarquizada. La recta ratio es un atributo que puede practicar cualquier sujeto, y como digo, tampoco tiene una idea idealizada de la recta ratio, ¿no? Del uso justo de la razón. No tienen una idea idealizada. Ellos saben que es perfectible, saben que es falible, pero también saben que no se puede atribuir dogmáticamente simplemente al propio grupo porque, bueno, somos los mejores, bueno, ¿qué, no? Aquello que cantaban los niños, ¿no? Bueno, en realidad esa honestidad intelectual con la condición humana, con su diversidad y con su capacidad, le lleva a hacer un uso, intentar hacer un uso y a defender un uso no jerarquizado de esa recta ratio. Por eso es no solamente una capacidad, sino algo a cuidar positivamente. Es decir, la recta ratio es una posibilidad humana que se puede malograr cuando nos reconocemos, cuando, bueno, partimos de presunciones dogmáticas, cuando no validamos intersubjetivamente nuestras propuestas ante los otros, o estamos dispuestos a ese diálogo de validación o a ese diálogo de intercambio y de interpelación, ¿no? Por eso la idea de recta ratio no es simplemente ahí como un constructo metafísico normativo que a partir del cual, bueno, ya está todo resuelto, sino de algún modo es algo que hay que positivamente cuidar en el ámbito de las relaciones sociales y culturales. En este contexto nos decía el maestro Luciano Pereña, dice, Francisco Suárez ha descubierto en la primera relación entre los pueblos que se manifiesta en la amistad y la caridad que existe entre todos los hombres. Por el principio de sociabilidad natural, del que ya nos hablaba Victoria, los pueblos se unen y se ayudan, cooperan en un bien más general que sacrifica muchas veces la razón de Estado, nos decía Pereña. ¿Cuáles son entonces esos principios, digamos, normativos que se derivan de la comunidad universal? Por sintetizarlos en algunos aspectos. Diría que esta experiencia, esta idea y este concepto denso de comunidad universal está atravesada por el principio de igualdad de capacidad política y jurídica entre los pueblos de la tierra. Ello es defendido con meridiana claridad por estos grandes filósofos jesuitas que, a diferencia, y lo recalco, de la ilustración liberal europea, tenderá a su negación. Seamos honestos históricamente y doctrinalmente con cada uno de estos paradigmas. Según Luis de Molina, castellano y maestro en Coimbra y en Évora, decía él, nada obsta que las naciones infieles tengan verdaderos reyes, que sobre ellas, sobre estas naciones despliegan su dominio, así como los demás poderes populares legítimos. Dígase lo mismo de la licitud del dominio de los infieles sobre las cosas que poseen como propias en calidad de personas particulares. De suerte que tanto el dominio de jurisdicción como el de propiedad son comunes a todo el género humano y su fundamento no es la fe ni la caridad, sino la justicia. Esto lo dice un jesuita, religioso, cristiano. Francisco Suárez, formado en Salamanca y maestro en Coimbra, en continuidad sostiene todo lo que he dicho sobre el poder natural que los hombres poseen para dictar leyes civiles es universalmente válido para paganos e infieles. Este principio da lugar en el Renacimiento a una reconfiguración moderna no hegemónica del ius gentium o del derecho de gente o entre los pueblos, entre otras manifestaciones. A partir de aquí surge, digamos, ese reconocimiento del principio de bien común, pero hay que hacer notar que este principio del bien común operaba como clave de ordenación normativa, como sabemos, tanto en la escolástica medieval como en la tradición clásica. Pues bien, a partir de ahora se entenderá que más allá de la comunidad propia donde opera esa fundamentación y esa crítica y esa legitimación desde el bien común, podrá esta institución o esta referencia normativa fundamental se entenderá como bien común de la humanidad. Suárez avanza en este sentido frente a la lógica epocal de los estados soberanos de Europa que pretendían tener un carácter ilimitado o absoluto. También de ahí se puede leer como trasfondo de la disputa con el rey Jacobo I de Inglaterra en su crítica radical del derecho divino de los reyes. Bueno, pues a partir de aquí entiende que la soberanía es política
es relativa al mostrar, como ya antes avancé, que existe un nivel de juridicidad y eticidad entre Estados y, por tanto, también de obligaciones con respecto a los otros pueblos o Estados. Si el Estado surge y se sostiene desde el bien común, este debe incluir tendencialmente a toda la humanidad. Esta ordenación normativa trae causa del propio alcance de la comunidad universal. Francisco de Vitoria señalaba, ¿no? Aunque no existe como tal una república universal, decía de Vitoria, la comunidad del conjunto del género humano, totus orbis, participa de alguna manera, al equo modo, de una convivencia política y de una autoridad. En este caso, esta autoridad no procede de un principado, de una cabeza política que no existe en la sociedad universal, sino de una autoridad basada en la fuerza de la eticidad y de esa juridicidad básica que juzga sobre las pretensiones, sobre los derechos particulares de las distintas repúblicas y de los distintos sujetos que operan en la comunidad universal. Y les traigo ahora una cita que es muy valiosa en la riqueza de precisiones y de matices que nos da Francisco Suárez sobre su tratado de Legibus, sobre esta cuestión. Nos dice, el género humano, aunque de hecho está dividido en pueblos y reinos, mantiene sin embargo en todo momento una cierta unidad. No ya solo específica, sino cuasi política y moral, como lo indica el precepto natural de la solidaridad y ayuda mutua que se extiende a todos, incluso extranjeros y de cualquier nación. Por lo cual, aunque un Estado, monarquía o república sea naturalmente comunidad autárquica y esté dotada de sus propios elementos constitutivos, sin embargo, cualquiera de estos estados es también, en algún sentido, y en relación con el género humano, un miembro de la comunidad universal. Porque estos estados, aisladamente considerados, nunca gozan de autonomía tan absoluta, dice Suárez, que no precisen de alguna ayuda, asociación y común intercambio, unas veces para mayor bienestar, progreso y desarrollo, y otras incluso por verdadera necesidad moral y falta de medios, como demuestra la experiencia misma. Por esta razón, sigue Suárez, las naciones necesitan de algún derecho por el cual sean dirigidas y ordenadas rectamente en este género de comunicación y ayuda mutua. Por tanto, aquí este derecho está cargado de, si os fijáis, de criterios de ordenación, criterios de regulación, de limitación, de encauzamiento legítimo de las pretensiones de cada Estado, de cada actor en la sociedad universal. Surge entonces la idea de, en cierto modo, está implicada aquí la idea de una gobernanza cosmopolita, entendiendo esta como un conjunto de criterios normativos para la articulación jurídica y política de la interacción entre diversos pueblos y sociedades en la sociedad global. El que se caracterice como cosmopolita significa, a mi juicio, en este contexto, que busca la inclusión, que busca la participación, que busca la equidad y la igualdad entre los distintos actores. Por eso ya señaló el ius internacionalista Camilo Barcia, un autor importante en la primera parte del siglo XX. Dice, hay dos ideas clave con las que se confronta Suárez a la hora de explicar el derecho de gente y la comunidad universal. La idea de imperio universal, en el sentido de que hoy lo entendemos, es decir, como un primado sobre todas las sociedades, sobre todos los poderes que haya en la sociedad global, y se enfrenta críticamente a esta idea. No existe un imperio universal o un derecho al imperio universal que anule cualquier subjetividad jurídica de los distintos pueblos. Dice, ni existe ni sería conveniente. Por otro lado, también se enfrenta críticamente a la idea de la atomización de soberanía que coexisten para afirmarse por exclusión, sin vínculos normativos entre ellos. De algún modo ese sería el paradigma hobbesiano. Así Suárez se enfrenta tanto con la idea imperial en cuanto meramente
competitiva como con la idea de un monismo universal. El mundo no constituye una unidad política jerarquizada, sino más bien un lugar de complementariedad, de ayuda mutua, de enriquecimiento entre los distintos actores. Bien, en este contexto diría que es relevante entonces señalar dónde está esa identidad moral y jurídica de ese núcleo, digamos, que ordena el derecho, ¿no? Yo diría, esta comprensión antropológica, esta comprensión de la recta razón, esta comprensión de los vínculos morales que se dan entre los pueblos y los vínculos morales y jurídicos, en el fondo, desde ahí que está operando, podríamos decir en términos de la teoría jurídica contemporánea, está operando una regla de reconocimiento. Una regla de reconocimiento de la comunidad universal de la pluralidad socionormativa de la humanidad, así como de las reglas aplicables en común entre uno u otro. La regla de reconocimiento es la que posibilita normativamente el carácter convivencial o cosmopolita de cada derecho pretendidamente justo, frente a la lógica del no reconocimiento que da curso a una interacción en clave imperial o despótica. Esta regla de reconocimiento es moral y a su vez es estrictamente jurídica en cuanto funda o permite acceder a la validación intersubjetiva entre sujetos diversos o de distintas comunidades. Si eliminamos este punto de vista, no tiene sentido esa afirmación de que cada sujeto es dueño de sí mismo, dueño de sus propios bienes, que cada comunidad es dueño de su propia jurisdicción y a partir de ahí establece su propia juridicidad y la hace valer legítimamente. Porque esa regla de reconocimiento, entonces nosotros tenemos que validar, estar abiertos a esa validación intersubjetiva de nuestras pretensiones jurídicas, que es la que nos devolverá si tiene ese carácter de admisibilidad en el seno de la comunidad universal. Y por último, diría que otra clave para entender esa idea de ese principio de reconocimiento será ese principio de humanidad, como ya antes he avanzado. Vivir rectamente en la sociedad, dice Suárez, implica un cuidado de los afectos que operan, ¿sí? De los afectos que operan en nuestras interacciones. Él dice, mire, vamos a ver, la cosa es muy sencilla. Toda acción humana tiene dos, digamos, configuraciones básicas del afecto. El afecto sui o el amor de caridad, de benevolencia, el amor en un sentido universal o cívico. Bueno, cuando simplemente nos movemos por el afecto hacia uno, hacia su propio bien, hacia la maximización del propio interés, bueno, pues ese afecto desordena la convivencia. Cuando hacemos valer nuestro propio bien en el marco del respeto a ese bien que es participado por todos, que debe alcanzar a todos, entonces surge ese amor de amistad, de caridad o de benevolencia. Y esta entraña espiritual, antropológica, es la que permite en el fondo esa regla de reconocimiento. Esa es la que permite a su vez esa autolimitación en su caso o esa capacidad, digamos, de ser crítica en vista de los otros. Hay que tener en cuenta que el principio kantiano de la universalidad a mí siempre me deja muy insatisfecho porque en realidad el principio kantiano de la universalidad es una validación solicita. O sea, que si piensas tú que la regla de tu acción sea validable, pero lo piensas tú. Bueno, sí, claro, está bien, un primer paso, ¿no? Sea validable ante los otros, pero al final el tribunal de la razón está en cada uno, sí, también, claro. Pero si tú estás tan seguro de tu razón propia, bueno,
compártela, escucha a los demás que dicen de tu razón propia. Con lo cual, esa validación en realidad es intersubjetiva, honestamente intersubjetiva. Si tan seguro estás tú del valor de tu razón, bueno, hazlo valer, ¿no? Entonces, a partir de aquí, digamos esto que se puede explicar desde el punto de vista de esa lógica normativa, pero en realidad está enraizado en estas opciones antropológicas, en este cuidado de la interioridad. Una de las, y ya con esto termino, de los déficits de nuestra cultura jurídica contemporánea es que hemos eliminado la interioridad en nuestras acciones políticas. Presuntamente las hemos eliminado. Hemos dicho, mire usted, al final nos movemos desde fuera, desde exterioridades, ¿no? Quiere decir, lo que está cualificando internamente el tipo de móvil, el tipo de afecto que cualifica cualquier tipo de pretensión jurídica, política, etcétera, en realidad no es una mera externalidad frente a los otros, sino que está ya cualificado internamente por las disposiciones subjetivas de cada actor. El examen de esas disposiciones subjetivas de cada actor es relevante porque realmente no hay acción exterior sin entraña interior. Y por eso hay que cuidar de la interioridad, sanar la interioridad de cada actor, o digamos, acompañar, educar, criticar la interioridad, es decir, los móviles desde los cuales está operando, en orden a posibilitar unas relaciones justas y ordenadas, que no son simplemente, digamos, ordenación externa, sino que en el caso humano no hay ordenación externa sin una sana interioridad. Pues, bueno, aquí lo dejo. Muy bien.